Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria para nuestro Señor. Dios le bendiga, Dios le colme de bendición en esta mañana a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que hoy están presentes. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Es bueno poder estar contento, alegre. No es carga venir a la casa del Señor. En cambio, lo tenemos que hacer con un corazón contento, agradable, para que el Señor nos vea. Dígale al que está a su lado, sonría que Jesús le ama. Sonríe que Jesús te ama. Muestre una sonrisa al cielo, dígale, Señor, acá estoy. Para que el Señor lo vea que está contento usted. Ha venido, aún con su poca fuerza, ha venido a la casa del Señor. Y tiene que alegrarlo al Señor. En esta mañana soy agradecido al Señor por este privilegio de poder ser el portador de la palabra del Señor. Como digo siempre, uno no es digno de ser portador de la palabra, pero el Señor nos selecciona, nos elige para que nosotros podamos llevar el mensaje. En cambio, es algo que nosotros todos tenemos que hacer, predicar la palabra del Señor. Claro, algunos tienen el privilegio de estar acá arriba, pero usted tiene el púlpito en la calle, en todos lados es el púlpito donde tenemos que hablar del Señor. En nuestra casa es lo primordial, que tenemos que hablar de las cosas de Dios, hablar, buscar del Señor. Ahí es donde nuestro prójimo, el más cercano a nosotros, va a ver si somos cristianos o no. Porque acá usted puede venir con corbata, puede venir con camisa y puede engañarle al pastor con palabras persuasivas, así, hola, Dios le bendiga, pastor. Pero Dios ve todo. Y aún dentro de su casa Dios está viendo. ¿Cuánto creen eso? Amén. Quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en San Marcos, capítulo 3. San Marcos capítulo 3, no quiero ser tan extenso, la última vez que dije eso era 1 hora y media, casi me apedrearon. Pero vamos a hacer todo lo posible para que nosotros podamos hoy compartir la palabra. Gracias a mi hermano Leopoldo. San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor que quería compartirle. Elección de los 12 apóstoles, el título de la palabra. Esperamos hasta que los hermanos puedan encontrar, aquellos que trajeron su Biblia física, aquellos que trajeron su Biblia digital. No entren en WhatsApp ni en Facebook, en la Biblia. Porque parece a propósito, pero cuando abrimos en el WhatsApp ya. No era la Biblia era. San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, dice, después subió al monte y llamó así a lo que él, ¿qué dice? A lo que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Esta es la palabra que quería compartirles. Cierre sus ojos. Vamos a orar un momento al Señor pidiéndole que Él pueda estar, ya está con nosotros Él, pero que Él pueda dirigir nuestras palabras para que podamos ser de bendición y que Dios pueda hoy llenar nuestros corazones. Padre Celestial, eterno y maravilloso Dios, Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana preciosa que tú nos regalas de estar, Señor, en tu casa. Pedimos, Padre Santo, que tú puedas acompañarnos aún más, Señor, que tú puedas dirigir las palabras, lo que vamos a decir,
para que tú fluyas a través de ella. Sabemos, Señor, y comprendemos que ya la palabra está bendecida en sí, Señor, pero queremos que tú impactes en nuestro corazón. Señor, abrimos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, a escucharte, Señor. Necesitamos escucharte hablar, Señor. Responde, Señor, a aquellas inquietudes, dudas, Señor, que tengan mis hermanos. Seas tú obrando en sus corazones, háblale, Señor. Y si tú le estuviste hablando, Señor, me regocijo, porque ya, Señor, tú estuviste tratando con su corazón, Señor. En esta mañana, Señor, abrázanos con tu amor, mi Rey. Enséñanos lo que tú nos quieres enseñar. Corrígenos, Señor, exhórtanos, Señor. Tíranos la oreja, Señor, para comprender más de tus caminos, Señor, y estar en tu presencia. Gracias, Señor, te damos, Señor, y creemos que tú tienes el control de todo. Habla a nuestra vida, mi Rey. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Quería compartir esta palabra. Hace unos par de días vengo meditando acerca, y es compartido en Maranata, es compartido acerca del fracaso, y meditaba en todo lo que es el fracaso, esta palabra me venía porque estuve escuchando una canción, y la canción hablaba acerca del fracaso. ¿Sabe qué? Hablaba acerca de un joven que quería agradar al padre, y es la vida real, porque quiera o no, el que escribe las canciones se inspira en algo, o se inspira en su propia vida para escribir una canción. Y esta canción relataba y hablaba acerca de un joven que quería agradar a su padre, que quería darle todo el privilegio al padre, o hacer todas las cosas bien para que el padre pueda sentirse orgulloso. Pero la canción relataba que no alcanzaba el joven a cumplir todo lo que el padre demandaba. Y eso hacía que el joven entre en un fracaso, entre en su vida lastimada, y la canción era como si fuera que el chico estaba buscando la muerte. ¿Por qué? Porque no alcanzaba a agradar, y hablaba acerca de la perfección, y que quería ser perfecto, pero no alcanzaba lo que era ser perfecto. Y eso me ponía a pensar, y hablaba yo acerca del fracaso en Maranata, y meditaba yo acerca de eso, de que muchas veces nosotros queremos tratar, ¿cuántos quieren agradarle al Señor? Y muchas veces nosotros no llegamos a completar, agradarle al Señor. Yo quiero compartir, y hoy a la mañana me despertaba, y Dios me hacía latir en una palabra. Vamos a Salmos capítulo 8, versículo 4. Salmos, capítulo 8, versículo 4. Si multimedia tiene ahí, lo leo ahí con multimedia. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hoy me despertaba y meditaba en esta palabra. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Para que tengas de él memoria, para que pienses en él, en otra versión dice. O el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién somos nosotros para que Dios se acuerde de nuestra vida? ¿Qué tenemos nosotros de agradable ante su presencia para que Él pueda pensar en nosotros? ¿Se ha puesto a pensar usted qué hay agradable en su vida para que Dios piense en usted? En cambio, si nos ponemos a pensar, Dios no tenía que pensar en nosotros. La humanidad tenía que ser destruida, porque le hemos traído, en mucho tiempo, le hemos traído dolor de cabeza al Señor. Muchos dolores de cabeza.
La humanidad desde el principio, desde que el Señor se agradó de nosotros, del ser humano, ponerlo en el huerto del Edén, le dijo, todo puedes disfrutar, todo puedes hacer, pero de este árbol no tienes que comer. ¿Qué hizo el hombre? Fue y comió. Qué tremendo que es. Después Dios agarra y elige y selecciona a un pueblo. Después, acuérdese, de todas las naciones elige a Abraham y Abraham su descendencia y elige al pueblo de Israel. Un pueblo insignificante que lo elige. Cuando ellos estaban en esclavitud en Egipto, él preparó a alguien que fue Moisés para que lo retirase de ese lugar con manos poderosas, para mostrar que Dios estaba con ellos, para enseñarle que Dios no necesita a nadie para librarlo y que Dios estaba con ellos y lo libró con mano poderosa. ¿Por qué? Porque el faraón quería salir, el faraón no lo quería dejar salir y cuando lo dejaba salir, Dios endurecía más el corazón y lo perseguía faraón para hacer, y Dios mandaba sus plagas, mostrando su mano de poder. Pero en el desierto, el pueblo de Israel, el pueblo insignificante que Dios le estaba seleccionando y lo estaba eligiendo, desobedecía. Cuando Moisés sube a la montaña y tarda un tiempo, dice que ellos hacen dioses para ellos y adoran a otros dioses, sabiendo que Dios no quería eso, sino que le adoraran a Él. Y fue desobediente. Después el Señor utiliza a los jueces para poder gobernar al pueblo, pero el pueblo no quería que lo gobierne Dios. No quería que el pueblo lo gobierne Dios, sino que ellos querían un rey. Y Dios los preparó ¿a quién? A Saúl, el primer rey de Israel. Lo preparó y le dio para que ellos también tengan. Pero ese rey desobedeció a la voluntad de Dios y fue desechado, dice la Biblia. Y ahí Dios prepara a uno que es parecido al corazón de Él. Y justo ayer fuimos a una reunión de varón y hablaba acerca de eso. Y Dios preparó a un hombre, un joven, con el corazón de Dios. Pero aún preparándolo Dios al rey David, estoy hablando del rey David, aún así el rey David pecó delante de Dios. Pecó, traicionó el corazón de Dios. Y así sucesivamente el pueblo de Dios traiciona el corazón de Dios y es lastimado. Pero Dios es amor. ¿Cuánto creen que Dios es amor? Tenemos que tener presente, ¿acaso Dios, por qué tiene que pensar en nosotros? ¿Por qué Dios tiene que pensar en nuestra vida si no hay valor y en cambio somos desobedientes, tercos, cabeza dura? ¿Por qué Dios tiene que pensar en nosotros? Y eso me traía a memoria. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer y agradarle al Señor, pero aún así nosotros fracasamos. La Biblia, la historia muestra que la iglesia se levantó en Hechos, el Espíritu Santo se derramó y empezó a predicar, pero hubo un tiempo donde la iglesia fracasó. La Biblia no dice, pero si usted busca en la historia, la iglesia fracasa porque abusa de autoridad la iglesia y empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Y la iglesia fracasa también. Y empieza a lastimar y a dañar a muchos corazones. Y aún en estos tiempos la iglesia sigue fracasando porque siguen lastimando a muchos corazones. Vida que verdaderamente vienen a los pies del Señor, pero con nuestro abuso de autoridad nosotros lastimamos y dañamos los corazones. Y es verdad. Eso quiere decir que nosotros fracasamos en todas nuestras áreas. ¿Y quién es Dios para pensar en comunidad evangélica de fe? Fracasamos como hijo de Dios, fracasamos como siervo de Dios. ¿Viste cómo te viniste? Pero Dios me hablaba de esto, de que nosotros parecemos esa canción. Queremos acercarnos a Dios y fracasamos. Aún dentro de la Biblia habla de que las religiones más poderosas, que los fariseos, los escribas, estaban ahí
muy pendientes en las Escrituras, aún ellos fracasaron porque el Señor no vino por ellos, sino vino por aquellos que siendo insignificantes eran ignorados por la sociedad. Ignorados por la sociedad. Y así sucesivamente sucede dentro del pueblo de Dios. Bueno, borramos, no me importa lo que pasaron los demás, pero pensemos en nuestra vida. ¿Acaso Dios tiene que pensar en nosotros? ¿Qué hicimos de importante nosotros para que Dios piense en nosotros? Póngase a meditar. ¿Acaso usted hizo grandes cosas para poder que Dios lo escuche? No, hasta en nuestra vida. Siervo inútil somos porque lo que tenemos que hacer lo hacemos, aún lo que sirven dentro de la casa de Dios. Pero hacemos algo importante, no hacemos nada importante. No hay valor en nosotros. Y en eso yo hoy quería hablarle de que nosotros fracasamos en nuestra vida. Fracasamos en servirle y dejamos ese fracaso. Yo hablaba con Maranata, y predicaba y hablaba con ellos. Y decía que el fracaso muchas veces nos intimida y hay un eslabones que nos ata en nuestra vida. Vergüenza, timidez, temor, después resignación, donde nosotros nos quedamos estables y no queremos hacer nada, aún dentro de la iglesia. No queremos hacer nada, vengo, congrego, me siento, caliento la silla y me retiro, nada más. Pero eso porque hay temor en nosotros, fracaso en nosotros, porque comprendemos y entramos en razón que no hay nada de valor en nosotros. Está bien, lo comprendiste. Comprendiste que no hay valor, nada en tu vida. Pero sí o sí, nosotros tenemos que sacar ese fracaso en nosotros, en nuestra vida, porque el Señor, como le hablaba ahí en Marcos capítulo 3, Él elige a quien Él quiere y nos está eligiendo. Nos está eligiendo. ¿Y qué hacemos nosotros ante esa acción de elegirnos a Él? Si usted hoy está en este lugar es porque Dios lo salvó de la muerte. Usted sabe qué es lo que iba a suceder con su vida si Dios no aparecía en sus caminos. ¿Qué pasaría si el Señor no llegara en su casa, en su familia, en su matrimonio? ¿Cómo estaría su matrimonio si Dios no lo estuviera sosteniendo? Usted dice, no, pero yo soy amable con mi señora, yo soy fiel a mi señora, que esto, de aquello, y que puede decir que, ¿sabe cuánta hay gente que fueron fieles en la vida y que el diablo se puso en medio de su matrimonio y lo destruyó? Pero por gracia y misericordia Dios nos sostiene. ¿Cuántos creen en su gracia y su misericordia? Dios nos sostiene, Dios está con nosotros. Hay fracaso en nosotros, que nosotros no podemos cumplir los requisitos, aún lo que Dios nos manda. La Biblia relata que Dios implementa en el pueblo de Dios leyes que aún el pueblo de Dios no puede cumplir. Las reduce a 10 mandamientos y aún los 10 mandamientos no lo puede cumplir el hombre. Y Jesús cuando viene lo vuelve a reducir y le dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún en eso nosotros fracasamos. Pero si hoy está aquí es porque el Señor lo está eligiendo. El Señor está eligiendo su vida. Mire lo que dice la Biblia. Nosotros no teníamos valor, no teníamos nada. Éramos gente que éramos desechada. Aún mi vida fue desechada. Como siempre le digo, mi vida no tenía sentido. Andá a saber si Dios, si no lo encontraba a Dios, ¿qué sería de mi vida? Capaz terminaría ahorcado, capaz terminaría muerto, porque, ¿sabe usted? Lo que tengo es que tengo valor de hacer las cosas y lo hago. Y creo que el Señor me libró de la muerte. El Señor me libró de la muerte. Yo quiero compartir una palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26.
Otra palabra. Y quiero hablar de que a través de los fracasos que hay en nuestra vida, Dios nos sigue eligiendo. Mire, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Me adelanto a multimedia, le gano. Dice la palabra de Dios en el 26. No hay valor en nosotros, pero sí Él nos miró con valor. Él nos eligió, nos apartó, nos separó. Él nos santificó, nos edificó. Él hizo algo en nosotros, en nuestra vida. Y gracias a Él hoy podemos estar en este lugar. Dice en el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes no tienen plata, no son ricos, no son poderosos, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió ¿quién? Usted, Dios lo escogió. Capaz usted dice, pero Señor, estoy pasando mucha lucha, mucha prueba, quiero dejarte. No hay valor en mí, pero el Señor te dice, yo te escogí. Eras insignificante y yo te estoy dando valor, pero aún así te sientes mal. Pero yo te estoy diciendo que tú eres mi escogido para llevar bendición, para que seas canal de bendición. Dice que los más vil del mundo Él escogió para avergonzar a los sabios. Hermano y hermana, hoy en esta mañana quiero decirte que Dios te eligió a pesar de tu fracaso, a pesar que no pudiste lograr de amarlo y servirle al Señor, a pesar que intentaste con mucha fuerza hacer lo mejor para que Dios se agrade de nosotros. Y fracasaste, y hoy estás sentado como resignado, como diciendo que trabaje otro, yo no voy a trabajar. Porque cada vez que lo intenté, fracasé. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo te escogí a vos. Yo te escogí para avergonzar a los fuertes, era débil, y yo te escogí para avergonzar a los fuertes. Señor, pero no sé, no llega el agua al tanque, dijo uno. No me llega el agua al tanque, pero yo te escogí para avergonzar a aquellas personas. Yo te estoy capacitando, yo te voy a ir enseñando. Aleluya. Aleluya. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. ¿Sabe qué? La palabra dice en Jeremías que el Señor lo estaba llamando a Jeremías y Jeremías dijo, ¡ay, soy niño! Y el Señor le decía, yo te escogí desde el vientre de tu madre, yo te predestiné para que seas mi profeta, yo te escogí para que vos vayas y prediques a las naciones. Y Jeremías decía, ¡ay, Señor, pero soy niño, no sé hablar! Y el Señor le decía a Jeremías, le decía, a donde vos vayas, donde yo te tengas que mandar, vos vas a ir, lo que tengas que decir, vas a hablar. Y mis palabras se cumplirán. No sé qué momento estás pasando en tu vida, pero Dios ya te escogió, ya te designó. La cuestión es que no abandones la posición donde Dios te eligió. El miércoles hablaba y después el jueves tocaba en los varones, Carlos. Hablaba de la identidad de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero muchas veces esa identidad se corre. Muchas veces pensamos que nosotros somos, hablaba de la identidad.
y meditaba en ella y decía que muchas veces nosotros nos corremos porque somos el doctor, somos el maestro, somos la persona, el padre, somos esto y aquello. Soy el trabajador, pero la sociedad es lo que te pone en la cabeza eso. Pero nosotros tenemos que entender que primeramente lo que somos nosotros, somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios, hijos de Él. Y nosotros tenemos que adorarle, exaltarle, glorificarle a Él, darle lo mejor. ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Sabe que hay personas millonarias, ricas, que tienen todos los placeres de su vida al alcance de la mano, pero no son felices? Porque Dios no le ha dado la capacidad para gozar de lo que tiene. Pero nosotros sí, Dios está sobre nosotros y Dios nos da la capacidad para gozarnos aún de lo poco que nosotros tenemos. Pero eso cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Él no escogió, Él no predestinó, Él está dando, dice en Isaías, que Él da ejército por nosotros. Él va a dar la vida. Aun cuando hubieses ido de este lugar, Dios va a buscar la forma, la manera de buscarte. Él te va a rodear porque Él te quiere ver bien. Él quiere ver que vos andes feliz en la vida. Él te va a buscar de todas las maneras. Y hoy Dios te está hablando. Por más que vos te vayas en otro lugar, por más que sea la primera vez que hayas venido y después te vayas porque diga, bueno, nadie me va a ver ahora de Comunidad Evangélica de Fe. A donde vos vayas, Dios va a estar ahí y Dios te va a estar buscando de diferentes maneras porque tiene un plan, un propósito con tu vida, porque Dios quiere bendecirte y transformarte para que seas de bendición, para que pueda estar con Él, para que pueda vivir lo que Él vive. Aleluya. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Él nos elige, Él dio su vida, sabe que el plan de salvación fue hermoso sobre nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos creer en Él, para que nosotros podamos encontrar salvación en Él. Ahí muestra su totalidad, su amor total, el Señor en la cruz, no menospreciando, no escatimando, dice la Biblia, al Hijo, sino que Él se lo entregó para que nosotros podamos encontrar la salvación. No menospreció nada, sino que se entregó en la cruz por amor a nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Cuánto creen en nuestro Señor? ¿Cuánto creen en su amor? Aleluya. Pero es que es tan difícil servirle al Señor. No es difícil servirle al Señor. Decía Roxy, ¿cuántos son salvos? Porque seguro que Dios estaba diciendo que hay inseguridad en nosotros. Hay inseguridad en nuestra vida. Una vez en una reunión de jóvenes, yo le preguntaba, ¿quién va a ir al cielo? Y los chicos que estaban a mi alrededor, los que ya estaban dentro de la iglesia, no sabían qué decir. Y una chica que había venido nueva y con seguridad me dijo, yo voy a ir al cielo. Y recién había llegado. Porque muchas veces hay inseguridad en nosotros. Hoy, porque no sabemos cómo servirle al Señor. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Y ahí va la pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana. ¿Es difícil lo que nos demanda el Señor? ¿Es difícil lo que nos pide el Señor a nosotros? Para que nosotros le sirvamos. Está bien ser perfecto porque mi Padre que está en los cielos es perfecto, pero ¿dónde podemos encontrar la perfección? ¿Dónde podemos encontrar la manera de servirle al Señor? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Sabe que yo decía en Maranata, digo, yo tengo cantidad de falencias y errores en mi vida? Errores en mi vida.
pero encuentro la perfección en Cristo Jesús que está dentro de mi vida, que está acá en mi corazón. Cuando yo lo acepto al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene sobre mi vida y me hace sentir perfecto porque Él me renueva, me transforma, me limpia de todo pecado, a pesar que cada día tiene su propio mal. Pero en Él encontramos qué es lo que pide el Señor. Miren lo que he comprendido y por eso lo amo y lo sirvo al Señor. Vamos a ir a Deuteronomio y con esta palabra yo termino. No quiero seguir más. Dice, ¿qué pide Dios de nosotros? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios, Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que le ames. ¿Qué dice ahí? Que le ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando hablamos de alma, hablamos de los sentimientos, las emociones que hay en nosotros. Nosotros tenemos que controlar lo que hay en nuestra vida, nuestros sentimientos, y dedicárselos para el Señor. No podemos por pavada estar triste, angustiado, triste, amedrentado. El Señor nos reprende y nos dice: ¿acaso no tenéis fe? No temas. El Señor nos demanda y nos pide, ¿qué es lo que pide de nosotros el Señor? Que lo amemos con todo nuestras almas, que habla sobre nuestras emociones, nuestro sentir, pero después dice que lo ames con todo tu corazón. ¿Qué habla de eso? Sino de nuestra voluntad. Habla de nuestra voluntad. Cuando habla del corazón, habla de la centralidad de nuestra vida. ¿Qué es lo que hay? Por más que usted piense y diga, yo estoy haciendo esto y que estoy estudiando esto, pero lo que se centra en nuestra vida y nuestras acciones es nuestra voluntad. Y la voluntad sale de lo más profundo de nuestro corazón. Hacemos no lo que pensamos, sino lo que hay en nuestro corazón. Nuestras actitudes reflejan lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios demanda de tu vida? ¿Qué es lo que Dios te pide? Solamente que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Fracaso vas a tener siempre, pero la cuestión es amarlo al Señor, porque Él te libró de las tinieblas y te puso a la luz admirable. Si hoy estás aquí es porque Dios te trajo, Dios te ama incondicionalmente. Aunque digas voy a pasar de apercibido, no, que nadie me vea acá en el culto, solamente me voy a sentar. Aún así Dios te está mirando. Aún así Él está enfocado en tu vida. Volvamos a San Marcos capítulo 3, 13, donde habla que Él eligió a lo que Él quiso. Y Dios te eligió a ti. Y Dios no eligió a mí. Para que podamos estar con Él y podamos predicar su palabra. ¿Cuántos quieren estar con Él en esta mañana? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? ¿Cuántos le van a amar al Señor aún más? Dios te ama. Desde el vientre de tu madre, Dios te escogió, te predestinó. Dios quiere bendecirte. Hay algo que decía mi mamá cuando se fue, decía, el Señor me hablaba, decía mi mamá, decía, el Señor me hablaba y me decía que yo iba a ser pastora. Y yo le decía a mi mamá, le decía, pero ¿sos pastora, mami? Le decía, porque vos pastoreaste a mis hermanos, estuviste con ellos cuando ellos los necesitaban. ¿Sabe que la bendición de Dios viene sobre nosotros para bendecir a otras vidas? Mis hermanos estaban descarriados, sin conocer de Dios y apartados, pero mi mamá los pastoreó siempre, siempre estuvo. Cuando los pastores capaz estaban ocupados en sus propias ovejas, mi mamá estuvo con ellos.
Capaz no hay pastores para tus hijos, para tus hijas. Capaz ellos no se están congregando, pero tú eres la pastora, la sierva de Dios. Tú eres lo que Dios escogió para bendecir a tus hijos. Dios te escogió. Dios te escogió para bendición. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Que le ames y le sirva. Que le ames y le sirva. Que lo busques, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Póngase de pie, hermano y hermana, a través de esta palabra. Quiero adorarle al Señor. Quiero bendecirle al Señor. Él es Dios bueno, Él es poderoso. Él está con nosotros día tras día. Aleluya. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. ¿Sabe qué? Cuando me iba a Santiago del Estero con el evangelista, me acuerdo que yo oraba en el micro mientras el evangelista dormía, roncaba. Y yo hablaba con el Señor y le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres preparado para esta gente? Y el Señor me decía, dile que yo no me he olvidado de ellos. Dile que yo no me he olvidado. Y sabe que yo preparaba los mensajes. Y dentro de los mensajes yo le decía, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu vida. Y sabe cómo lloraban la gente. En cada reunión, en las últimas reuniones me faltaba la garganta, ya no daba más de tanto predicar. Pero yo le hablaba y le decía, Dios no te ha olvidado, no se ha olvidado de ti. Y venían corriendo a los pies del Señor. ¿Sabe cómo se quebrantaban? Y venían porque era Dios que le estaba diciendo, yo no me he olvidado de ti. La otra vez cuando fuimos a la comisaría con el hermano Juan, yo también le decía, Señor, ¿qué es lo que es jodido estar en la comisaría? Yo decía, acá al frente, Señor, le decía, ¿qué le voy a decir? Porque es verdad, yo no estuve nunca preso. Y decía el Señor, me hablaba en mi corazón y me decía, dile que yo estoy escuchando sus oraciones. Mire qué bueno que es Dios. Dios nos ama a pesar que nosotros hemos fracasado, a pesar que nosotros hemos cerrado el blanco. Él nos sigue amando incondicionalmente. Él nos sigue amando, Él nos sigue eligiendo. Él sigue buscándonos. Dios te sigue buscando, amigo y amiga. Dios te sigue buscando. Dios te ama incondicionalmente. Él te sigue buscando. Tu papá, tu mamá te pueden dejar, pero Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. Dios siempre va a estar contigo. Pero ¿qué es lo que pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios te demanda? Solamente que lo ames. Solamente que le sirva. ¿Qué es lo que demanda de ti? ¿Acaso es imposible amarle al Señor? ¿Acaso es imposible si Él se entregó por nosotros? Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos. Señor, te bendecimos con esta palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas incondicionalmente. Gracias, Señor, porque tú todavía nos sigues eligiendo, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Ven sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, mi Rey. Hazle sentir tu presencia. Hazle sentir que lo amas, Señor. Tu amor es hermoso, Señor. Sentir, Señor, tu presencia es lo más hermoso, Señor. Sentir que tú nos amas, que nos has escogido, Señor. Dentro de la multitud, Señor, es lo más hermoso, Señor. Yo quiero invitar a los hermanos que quieren venir y pasar adelante. Y si no quieren venir, no pasen. Pero quiero invitar, queremos orar por tu vida. Queremos orar por tu vida, hermano y hermana. Queremos que vos sientas el amor, el abrazo del Señor sobre tu vida. Ven corriendo a los brazos del Señor. Ven corriendo a sus brazos. Señor, te bendecimos, te exaltamos. Gracias.
Gracias, Señor, en esta mañana rompemos toda atadura del diablo. Rompemos toda opresión en la mente, en el corazón. Rompemos toda obra satánica, Señor, Padre Santo, en los aires. Rompemos, Señor, toda atadura, toda enfermedad, dolencia en el cuerpo, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Necesitamos de Él en esta mañana.